Precisa la historia de una actitud aséptica en el estudio del pasado. El estudiar un acontecimiento nos obliga a tomar una postura objetiva, alejado de la parcialidad y los juicios de valor. Mi nombre es Antonio Gilberto Miranda Ávila, soy alumno de primer semestre de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Este es un trabajo de la asignatura de creación de textos y expresión oral y pues trataremos de abordar el tema en cuestión. Antes de tratar de responder las preguntas inicialmente planteadas, vale la pena resaltar sobre qué irá el tema. El tema está inspirado en un artículo de Carlos Pereira acerca de la historia para qué, ¿no? Es un compendio de varios escritores donde hay distintos ensayos, y el de Carlos Pereira en particular es bastante interesante, ya que nos plantea que hay dos funciones, ¿no?, para entender la historia. Es la función social y la función teórica. La función teórica está relacionada con el aspecto académico científico y busca la imparcialidad y la objetividad en el estudio de acontecimientos históricos. Lo podemos resumir en una frase muy sencilla, popular, ¿no? Que dice que aquel o aquella sociedad que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. En estas pocas palabras, pero sustanciales, entendemos parte de esa función, y es que el presente es el resultado de los acontecimientos previos que lo constituyen, ¿ok? Ahora, hay una diferencia entre la historia, ¿no?, y los historiadores, el historicismo. Podemos ubicar, ¿no?, a historiadores muy conocidos, por ejemplo, a Heródoto, ¿no?, de los griegos, a Ibn Khaldún, con su Magadima, solo por mencionar algunos, ¿no? Ellos son los historiadores. Pero ahora, la historia como ciencia es muy distinta a la historicidad clásica. La historia como ciencia tiene sus orígenes en el siglo XVIII, con el pensamiento ilustrado, con el desarrollo de todos estos movimientos científicos, y trata de dotar a la historia de este carácter, de este rigor académico, ¿no?, respaldado por el método científico. Entonces, nos dice Pereira que una larga tradición encuentra el sentido de la investigación histórica en su capacidad para producir resultados que operen como guía para la acción, ¿okay? Conocer el pasado puede crear una sensación de seguridad en la que tenemos poder de acción en el presente, reproduciendo o evitando ciertos acontecimientos, ¿no? Si bien esta definición no es incorrecta, no es una visión completa del propósito de la historia. Y esta función, ¿no?, siempre busca legitimar la historia académica. Ahora, por otro lado, tenemos la función social. Y nos dice Pereira que no hay un discurso puramente cognoscitivo. Nos dice que todo discurso está inscrito en una realidad social de la que no puede prescindir, y esta será útil, ¿no?, para las facciones o actores políticos o fuerzas en pugna que se presenten en distintos sistemas. Nos habla de un propósito político, ¿no?, por parte de la hegemonía del bloque histórico que posee la historia, que construye la historia a través de su narrativa. Y esta función social pues justifica, ¿no?, o legitima sus beneficios, sus privilegios, ¿no?, a través de mitos fundantes, de héroes, de luchas, de movimientos sociales, de conmemoraciones. Ahora, no solo la hegemonía cultural es la que posee la historia en su totalidad, ¿no? También los grupos subversivos,
Los grupos que se encuentran en conflicto con la hegemonía también, curiosamente, tienen otra versión de la historia, tienen otro canon fundante, ¿no? Dentro de este oficialismo, y se presentan varias versiones del mismo acontecimiento, ¿no? Por el cual se puede instaurar un discurso propio que legitime la lucha de ambos. Pero la lucha no solo es física o bélica, sino que se da también de manera histórica. ¿Quién posee la verdad histórica, ¿no? El oficialismo? Entonces nos dice Pereira que el pasado no es neutral, el acontecimiento histórico está en manos de aquellos que buscan conservar el poder, haciendo una selección deliberada de acontecimientos e interpretaciones y omitiendo todo aquello que contradice su visión del mundo, con lo que podemos afirmar que gran parte del pasado se escribe en el presente. Esta frase es muy curiosa porque nos invita a pensar que todo este historicismo, como lo entendemos, se construyó en el presente a través de escoger, ¿no? De depreciar y de apreciar cierta información y descalificar otra, con pues la intención de legitimar este oficialismo, ¿no? Ahora, es importante no confundir con el presentismo, ¿no? Que sería el exceso de esta postura. El estudiar un acontecimiento nos obliga a tomar una postura objetiva alejado de la parcialidad de los juicios de valor, y Pereira nos dice que no, que los juicios de valor son inherentes a la función social de la historia, pero deben de ser ajenos a la función teórica en la medida de lo posible. Un aspecto decisivo del oficio de la historia consiste precisamente en vigilar que la preocupación por la utilidad político-ideológica del discurso histórico no resulte en detrimento de la legitimidad teórica, que no sea manipulada la historia, sino que mantenga este rigor científico, pero también conscientes, ¿no? De que hay cierta parcialidad en el estudio de ella. Ahora, la función social exige una cuota de maniqueísmo, además, que nos permite identificar a los responsables del curso de la historia, tanto a los héroes como a los culpables. Esta cuota de maniqueísmo es muy importante al estudiar la historia, porque nos permite identificar precisamente la intención detrás del oficialismo, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes que deliberadamente se escogieron sobre otros, que sus actos se resaltan sobre los demás? ¿Con qué intención? Y pues nos ayuda en esta dialéctica histórica, en este materialismo, a identificar precisamente a los responsables. Responsables no en términos de buenos o malos absolutos, sino simplemente quienes decidieron que la historia tenía que contarse de determinada manera. Eso es todo. Gracias.